Ok, buenos días de nuevo. Si me quieren acompañar es Segunda de Crónicas 7. Vamos a estar en 7, empezando en versículo 12. ¿Quién puede leer 12 a 22? 12 a 22. Segunda de Crónicas 7, 12 a 22. Y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si ustedes se volvieren y dejaren mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fueran y sirvieren a dioses ajenos y los adoraran, yo les arrancaré de mi tierra que les he dado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pase, y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Amén. No tenemos mucho tiempo, entonces quiero resumir rápidamente en este pasaje lo que está pasando. Y yo creo que es un pasaje bueno para nosotros como la iglesia hoy en día, porque dice que Dios puso sus ojos sobre un cierto lugar, que puso su presencia ahí, que Dios santificó ese lugar, pero condiciona eso con el hecho que ellos deben de obedecer sus leyes, sus mandamientos, ¿no? Entonces en la casa de Dios tiene que haber la orden de Dios, la obediencia a Dios, ¿verdad? Y dice, si no es así, si el contrario pasa, que Dios va a dejar esa casa, que aunque es santificada por Dios, aunque es elegida por Dios, aunque es gloriosa y grande, no importa, dice Dios, si ellos no obedecen, entonces, ¿qué va a pasar? Hasta el final dice, la casa que es tan excelsa será convertida a ser un espanto, será abandonado, ¿no? Y todos los demás naciones se burlarán. Entonces les quiero sugerir que nosotros hoy tenemos este reto ante nosotros, que la iglesia en sí ya está en ese estado, ya está siendo burlada por los incrédulos, ¿no? Esta casa está asolada, descuidada, aunque Dios quiere derramar su presencia aquí. Dios nos quiere santificar a Él. Dios quiere levantar este lugar. Este lugar, no sé si ustedes sabían, es dedicado a Dios por el dueño.
es un hermano, un cristiano. Y él dijo, no quiero cualquier negocio aquí. Esta propiedad ha sido específicamente dedicada a la obra de Dios. Y él y su esposa oraban y oraban por mucho tiempo que este lugar, que llegara un pastor y que llegara una iglesia a este edificio, ¿no? Y de hecho rechazaba muchas ofertas de muchos negocios que querían aquí por la localidad, la ubicación. Rechazó el dueño muchas ofertas de rentas mucho más altas de lo que nosotros estamos pagando. O sea, digamos que ahorita el dueño está aceptando la mitad de lo que se debe de pagar aquí, pero lo está haciendo ¿por qué? Porque Dios ha hablado a ese dueño referente a este lugar, que es casa de Dios, que no es cualquier lugar. Pero la cuestión es si nosotros vamos a creer eso, porque lo que exige Dios de aquí es obediencia, es conformidad a su ley y sus mandamientos, ¿sí? Y les digo algo espantoso: no solamente ha sido dedicado este lugar a Dios, otras iglesias también han reunido y estado aquí, pero ¿qué creen? No han prosperado. ¿Por qué será? Si realmente Dios ha santificado este edificio, si realmente ha recibido por el dueño este lugar como obra para él, ¿cuál es la característica, la marca de la gente, de la iglesia que tienen que estar aquí? ¿No sería un estándar muy alto? ¿No sería conforme a Dios y su ley y su mandamiento? Tiene que ser así. Si vamos a prosperar así, hay que ordenarnos. Y parte de eso es lo que hablamos la última semana. Hablamos de la membresía y cómo es que nosotros hemos descuidado ese aspecto, que es un mandamiento de Dios. Eso se va a implementar, eso va a cambiar, pero va a haber otros cambios, otros ajustes, nuevas marcas distintivas para nosotros como iglesia. Entonces, no hemos hecho todo mal, hay mucho que hemos hecho bien, pero hay cambios necesarios para que nosotros volvamos conforme el diseño y propósito de Dios. Si esto va a ser una iglesia de Dios, las cosas tienen que ser conforme a Dios. Amén. Entonces, tenemos aquí 3 pilares de la iglesia, que son redención, regeneración y restauración. ¿Qué creen? Vamos a agregar otro R. Otro R vamos a agregar. Pero este R es tan importante que no se va a agregar como pilar, sino se va a agregar al nombre de la iglesia. Va a ser Iglesia Agape Aragón, Iglesia Reformada. Va a ser Iglesia Reformada. ¿Por qué reformada, pastor? ¿Qué significa reforma? ¿Por qué agregaríamos esa palabra? A ver, en sí, si ustedes saben de la reforma protestante, ¿qué era en su esencia la reforma? ¿Qué hicieron? ¿Qué lograron en ese tiempo? Era un regreso, un retorno a la Biblia. Era un regreso a las Escrituras. Porque si se acuerdan, la Iglesia Católica, que en aquel entonces la era de oscurantismo y todo lo que ellos vivieron, toda la corrupción, estaban muy alejados de Dios, ¿no? A tal grado que realmente la Iglesia Católica había perdido la esencia de que era una iglesia.
Se volvió no una iglesia, sino más como una institución humana, un negocio, una tradición. Y se perdieron los católicos la esencia de lo que era ser iglesia. Habían apartado de la Biblia. Entonces la reforma era para esto, para regresar la iglesia a las escrituras, para que vuelva conforme a ese modelo que aparece en las escrituras. O sea, ¿qué es una iglesia? ¿Qué consta una iglesia? ¿Qué significa iglesia? Ahora, hay cosas cuando hablamos de la iglesia que son esenciales, absolutamente necesarias. Y hay cosas que son más negociables. ¿Sí entienden esa diferencia? Esencial o negociable. Ahora, un ejemplo, vamos a hacer algo práctico. Un ejemplo práctico. ¿Es esencial para ser iglesia tener un proyector? No, ¿verdad? Puede ser una iglesia verdadera sin un proyector, ¿verdad? ¿Es necesaria o esencial tener sillas? No. ¿Es necesaria tener, no sé, paredes? ¿Un edificio? No es esencial. Hay cosas más allá que Dios requiere para que se consta como en una iglesia, ¿no? Mucho de lo que tenemos aquí no es necesario, es negociable, es dispensable. Pero ¿cuáles son las cosas, cuáles son las marcas de una iglesia verdadera? ¿Qué realmente es esencial para que consta como una iglesia de Dios? ¿Qué dirían ustedes? Amor, la palabra, ¿qué más? Un pastor, ok, ¿qué más? Comunión, sí. ¿Qué más? Integración de los miembros, una membresía, sí. Ajá. ¿Algo más? Esencial, ¿no? Oración. Ok. Eso sí son cosas esenciales. Ahora, cuando hablamos de Agape Aragón Iglesia Reformada, estamos hablando, cuando decimos reformada, estamos hablando de bíblica, algo bíblico. Decimos reformado, pero lo que realmente en otras palabras estamos diciendo es esto: conforme a la Biblia. Un regreso, un retorno a las escrituras para que nos constamos ante Dios como una iglesia verdadera, que tengamos todas las esenciales que Dios manda. Amén. Ok, entonces hay ciertas cosas que hemos tenido y hay otras cosas que no. Eso es lo que se trata esta transición. Vamos a ir cambiando y ajustando para que nosotros alineemos, reformemos conforme a la Biblia esta iglesia. ¿Están conmigo? Ok. Hay 12 marcas de una iglesia bíblica. Ahora, ¿por qué 12? Bueno, hay varias listas, pero lo que investigando creo es lo que más debería definirnos, son 12 en particular. Entonces vamos a hablar este día de 12 marcas bíblicas de la iglesia, ¿ok? Y vamos a tocar muy brevemente cada uno de los 12, entonces les pido mucha rapidez, agilidad en sus escrituras, ¿no? La primera escritura es 1 Corintios 5:12. Y la primera marca es
la membresía. Esta marca ya hablamos la última semana. Y esta es esencial. Entonces se va a instituir en esta iglesia un proceso de membresía. Cada interesado en la membresía va a someter una solicitud de membresía. Porque estamos hablando de una membresía oficial y formal. Entonces es necesario que tengamos este proceso establecido y una solicitud. Este proceso se va a incluir, por ejemplo, una presentación ante la congregación. Es decir, estas personas están en proceso de ser miembros, están en el tiempo de formación de miembros. Entonces se va a implementar eso. También va a haber este tiempo de formación en cual se va a impartir clases, materias, discipulado y formación para ser miembro. Y eso se va a basar en algunos bases, ¿cómo les explico? Se va a basar en varios documentos, ¿ok? O sea, cuando estamos en el tiempo de formación de miembros, vamos a ir revisando juntos varios documentos, uno de los cuales va a ser una nueva constitución por la iglesia, donde definamos tanto espiritualmente como también legalmente ante la ley quiénes somos. ¿Okay? La ley misma de la Ciudad de México, la cual estamos ahorita, requiere, si esta iglesia es oficial y registrada, requiere que tengamos constitución. Entonces, uno es un cumplimiento de un deber cívico que tenemos, tener una constitución, pero otro es una definición espiritual. Es decir, somos esto. Todos nosotros concordamos sobre estas bases, ¿no? Unimos nuestras vidas en acuerdo mutuo de que estas son nuestras creencias esenciales, ¿sí? Entonces, eso se va a cambiar. Se va a tener una constitución, se va a regir la membresía a base de un pacto. Un pacto. ¿Por qué un pacto, pastor? Porque es la relación más bíblica. Porque es una relación de compromiso. Es una relación saturada y iniciada y llevada a cabo por Dios mismo. Si lo pensamos, cada relación de Dios con los seres humanos en la tierra, no trabaja Dios afuera de un pacto con el hombre. Solamente con quienes tienen pacto Dios trabaja. No sé si han visto eso. Entonces nosotros como miembros vamos a pactarnos ante Dios sobre todo, pero con el uno y el otro. Es decir, estamos comprometidos, estamos en acuerdo mutuo, en una armonía de hermandad. Entonces eso también se va a implementar, un pacto eclesiástico. Y también un documento más va a ser una confesión de fe. Y ahora, ¿por qué una confesión de fe? ¿Por qué tenemos que confesar? ¿Cómo es eso? Bueno, históricamente confesiones fueron utilizadas ¿para qué? Para unir. Es decir, yo no confieso una fe particular, o sea, soy cristiano, creo en la Biblia nada más. Pero hermanos, los mormones, los testigos de Jehová, muchas sectas no cristianas que no tienen nada que ver con Dios, también creen en la Biblia. Y necesitamos especificar. Creemos que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos que Dios se volvió hombre, que se llama Jesucristo, que existió en la carne, que vivió en la tierra, que murió en una cruz, que ascendió a los cielos. O sea,
esos puntos vamos a redactar y compartir, confesar entre nosotros como base de membresía. ¿Ok? Entonces quiero, la referencia que les di es 1 Corintios 5:12. ¿Quién puede leerlo? Porque ¿qué razón tendría yo de juzgar? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro? Este versículo leemos porque expresa el corazón de esta marca esencial de la iglesia, la marca de membresía. Porque establece claramente una línea entre quienes están afuera y los que están adentro, los que son parte de y los que no son parte de. Entonces quise resumir en un solo versículo lo que es este concepto bíblico de membresía, ¿vale? Ahora marca 2. Vayamos a 1 Corintios 15. Primero de Corintios 15, 3 y 4. La segunda marca es el Evangelio. Damos por hecho en nuestra cultura y contexto moderno que todos entendemos o compartimos lo que es o no es el Evangelio. En sí sabemos que el Evangelio se basa en dos cosas primordialmente, que es ¿qué? ¿Quién es Dios? ¿Y qué hace Dios? ¿Qué ha hecho Dios? O sea, la persona de Dios y la obra de Dios, ¿cierto? ¿Qué? Entonces, el Evangelio tiene que ser una marca principal. No sé ustedes, yo pienso que ya hemos tenido esta marca, que lo que se ha impartido desde esta iglesia, desde este lugar, es el Evangelio. O sea, una verdadera revelación de quién es Dios, de qué hace Dios. ¿No? Yo creo que sí tenemos esta marca, pero es necesario definirla como marca. Entonces, si alguien puede leer 1 Corintios 15, 3 y 4. Sí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. ¿Qué dice? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué ha hecho Jesucristo? En resumidas cuentas, estos dos versículos expresan la esencia del Evangelio. O sea, Cristo es esto y Cristo ha hecho esto. ¿Sí? Entonces eso resumimos en este punto, esta marca esencial de la iglesia. 2 es el Evangelio. Ahora 3, si podemos ir a segundo de Timoteo, capítulo 3. La tercera marca es la predicación y enseñanza. Tercera marca es predicación y enseñanza. Entonces, para ser realmente una iglesia, si tú no tienes predicación, si tú no tienes enseñanza bíblica, ya no serías una iglesia verdadera. No te puede hacer falta esta marca. Tienes que predicar, tienes que enseñar la Biblia. Entonces esto es lo que resumimos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Y qué dice? ¿Quién puede leer? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Qué dice aquí? Que la palabra es suficiente. O sea, no necesitamos psicología, no necesitamos ideas modernas, no necesitamos nada sino la misma palabra de Dios. Que la palabra es suficiente para capacitarnos para toda buena obra y conformarnos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces necesitamos predicar y necesitamos enseñar. Y esa es la tercera marca de la iglesia verdadera. Y ahora la cuarta está en Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. La cuarta marca es discipulado y crecimiento. Es necesario que en una iglesia verdadera haya discipulado y crecimiento. Que las personas vuelvan discípulos de Jesús y que aprendan cómo caminar y cómo ser como Jesús. Entonces, si no tenemos esta marca, ya no sería una iglesia. Porque lo que dice en Mateo 28, 19 y 20 es que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el final del mundo. Es un mandamiento lo que Jesús aquí da. Es decir, vayan, hagan discípulos. Y una iglesia verdadera tiene que hacer discípulos. Tiene que, como dice aquí, enseñar que guarden todas las cosas, no que obedezcan, no las personas al Señor. Entonces esa es la cuarta marca distintiva. Ahora, quinta marca está en Efesios 4. Uno a 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soliciten guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gracias. ¿Qué es la palabra más obvia aquí? ¿Qué dice? Uno. ¿Qué es la implicación? La quinta marca es compañerismo. Que hay una unidad en la iglesia. Que nosotros convivamos y caminemos mutuamente ante el mismo Señor. Que seamos realmente una familia de la fe, una casa verdadera de Dios. Entonces dice que hay aquí un llamado a una fe, un bautismo, un Señor. O sea que compartimos nosotros una relación de compromiso, de pacto, en cual decidimos voluntariamente entrar en un camino juntos hacia el Señor, ¿no? Entonces, número 5 es esto: compañerismo.
si no hay unidad, si no hay compañerismo, si no hay un solo fe, un solo bautismo, un solo Señor, si estamos alabando otros dioses, si no estamos de acuerdo, si no estamos unidos, ¿qué sería eso de una iglesia? Un desastre, una desorden. Entonces ese es número 5. Número 6. Número 6 es ordenanzas y prácticas. Ordenanzas y prácticas. ¿Qué es una ordenanza? Vamos a 1 Corintios 11. Versículo 17 a 23. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya distinciones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Resume aquí Pablo instrucciones a los corintios respecto a qué. ¿Qué está hablando? Están dando instrucción para una práctica en la iglesia, la Santa Cena. Ok, Santa Cena. La Santa Cena es una ordenanza del Señor, una práctica prescrita. Eso es lo que quiere decir ordenanza. Práctica prescrita. O sea que Dios nos da instrucciones específicas de cómo practicar algo. Entonces, una marca de una iglesia verdadera es que practique esas prácticas. Que la iglesia involucre esas prácticas como parte de su vida eclesiástica. Ajá. Entonces necesitamos desesperadamente involucrar esta parte. La parte de la Santa Cena no lo hemos hecho. Cada de vez en cuando, tal vez. Pero Dios aquí nos da instrucción. Tienen que tener Santa Cena. Y no solamente Santa Cena, hay otras ordenanzas que no hemos obedecido, que ni hemos implementado en la vida eclesiástica de la iglesia. Entonces nos hace falta esta marca. Marca número 6, entonces, es ordenanzas y prácticas. Marca número 7 de una iglesia verdadera. Oración y intercesión. Oración y intercesión. Oración es un elemento muy básico de la vida cristiana. Y sabemos individualmente tenemos que orar. Pero también hay muchos mandamientos en la Biblia que oremos juntos. Que tengamos tiempos definidos y que nos reunamos como un solo cuerpo con una sola oración. Y si vamos a implementar esta marca y volvernos obedientes a Dios, necesitamos implementar esto. Lo hemos tenido ahí en parte. Tenemos los miércoles en cual estamos orando, pero necesitamos ser más intencionales en orar juntos.
Es decir, esta es una prioridad para nuestra vida en la iglesia. No es algo opcional, es parte de. Es como respiramos, tomamos agua, comemos. Necesitamos orar. Y no solamente yo en mi casita, sino todos juntos necesitamos reunirnos y buscar a Dios en oración. Entonces esta es la marca número 7. Y la referencia está en Efesios 1. Efesios 1. Yo se los leo. Es versículo 13 a 16. Dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo aquí está diciendo que fue constante, regular en oración, que él había comprometido para orar por un cierto cuerpo de iglesia, un cuerpo definido, una iglesia local y particular. Y que él está diciendo: para los que están en Éfeso, estoy orando por ustedes, estamos orando por ustedes. Entonces es esencial como iglesia que nosotros implementamos con mayor énfasis este punto de la oración. Número 8, marca 8 de una iglesia, es ofrendar. Y referencia está en 1 de Corintios 16. Amén. Vamos a leer 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Gracias. Aquí les quiero pedir perdón porque no es algo que he enseñado correctamente. Hace aproximadamente un año, no sé, varios de ustedes no estuvieron, pero enseñábamos sobre el diezmo y la ofrenda. Y el tema de dinero es un poco complejo, y más un poco complejo para mi comprensión mínimo, entender cuál es el mandamiento de Dios para nuestras ofrendas o diezmos. Entonces yo pienso honestamente que lo enseñé mal, porque lo que enseñamos era esencialmente: no hay diezmo, solo hay ofrenda. Entonces quiero entrar en corrección de Dios, no solamente yo, pero creo que la iglesia misma entre en corrección y que veamos juntos qué dice el Señor referente a esta parte del dinero. La Biblia habla mucho de nuestro dinero, mucho, porque ¿qué dice? El dinero, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y Jesús hablaba muchísimo y enseñaba del dinero, pero necesitamos nosotros, reconocer ese error, confesar ese pecado y regresar a la Biblia en reforma bíblica. ¿Qué enseña Dios de dinero?
¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay diezmo? ¿Hay ofrenda? Y les soy sincero, ahorita en este momento, no sé. No entiendo. He estado ahí escarbando y estudiando y honestamente no tengo ahorita una clara convicción de decir es esto o no es esto. Pero vamos a implementar algo en la vida de la iglesia, en cual tengamos una base bíblica para cómo administramos dinero aquí. ¿Ok? Entonces eso se tiene que ordenar y esa es mi culpa y les confieso eso y les pido perdón. Les pido perdón si es que estuviste aquí. Si no, pues ni lo escuchaste, entonces. Bueno, ese es marca 8. Marca 9. 9 es gobierno y liderazgo. Gobierno y liderazgo. No estoy refiriendo al gobierno de México. No estoy refiriendo al gobierno cívico, gubernamental, estatal, federal. No. Hay un gobierno que es en la iglesia. Hay oficiales eclesiásticas. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Los oficiales de la iglesia. ¿Ustedes saben? ¿De curiosidad? Tienen nombres bíblicos. Anciano. Una categoría es el anciano. ¿Qué más? Diáconos. ¿Qué más? Maestros. Sí, maestros. ¿Es válido? Pastores. Bueno, gracias. Ok, hay un gobierno en la casa de Dios. Como hay una orden y un gobierno en el mundo secular, también Dios tiene una orden en un gobierno y es regido por medio de oficiales nombrados por Dios. Entonces eso también se tiene que implementar. Eso como tal no hemos tenido esa parte. Entonces para ser y volvernos una iglesia de reforma, una iglesia bíblica, se necesita. Vamos a Hechos 20. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Ok, esta amonestación o instrucción es ¿para quién? Dice, creo que dijo su traducción, obispos. Y obispo es un anciano, otra palabra para un anciano. Y no anciano como viejito o viejita, sino anciano como persona de quienes son un oficial en la iglesia, tiene un puesto de liderazgo en la iglesia. Entonces es dirigido esta instrucción a los líderes, a los oficiales, y enseña que ellos deben de cuidar el rebaño que está bajo su cargo, que Dios ha dado al cargo de su iglesia a unos ciertos cuantos hombres llamados por Él,
Entonces, eso se tiene que implementar. Necesitamos tener una clara estructura eclesiástica donde haya oficiales, gente llamada por Dios y nombrada por Dios, que nos dirijan. Y no solamente es un pastor. La verdad, si les soy honesto, la Biblia no habla de un solo pastor, habla de ancianos. El pastor en sí es un anciano más entre varios otros ancianos. Todas las cartas del Nuevo Testamento se escribe en una iglesia en singular y ancianos plural. O sea, jamás se escribe una carta a Pablo a un solo pastor, a un solo anciano. No existe. El concepto es de una pluralidad de ancianos, de hombres específicamente, hombres que son llamados, nombrados por Dios para cuidar el rebaño. ¿Sí? Entonces, eso se tiene que cambiar. Necesitamos, o pastores, o ancianos y diáconos en esta iglesia, hombres que tomen la posición que Dios les da para poder dirigir y cuidar, supervisar esta iglesia. Eso no se ha tenido como tal. Han tenido un solo pastorcito. Pero esta necesita cambiar. Necesitamos más oficiales. ¿Sí? Esa es marca 9. Ahora marca 10. Marca 10 es disciplina eclesiástica. Y todos decimos, ¡ouch! No. ¿Por qué disciplina, pastor? Porque Dios les ama. Y quien ama, corrige. Entonces necesitamos disciplina eclesiástica. Hay mandamiento muy específico. Encontramos en Mateo 18 en cómo debemos tratar un hermano que está en pecado. Como tal, nosotros no hemos practicado esto correctamente, porque hay 3 pasos y el tercer paso es que se suba el asunto ante la membresía de la iglesia, ante la congregación. Entonces, si no tengamos una membresía clara, si no tengamos miembros, ¿cómo se puede obedecer? No se puede obedecer el mandamiento para disciplina. Entonces tenemos gente sin disciplina andando en la iglesia, ¿no? Eso es un problema, porque la reputación no solamente de este lugar, sino del nombre de Dios ante el mundo, el testimonio de Dios, que gente que profesa ser cristiano anda en desorden, anda en pecado, sin chequeo, sin balanceo, sin nada. Y ese es un problema. Entonces aquí en Mateo 18 lo vemos, empezando en versículo 15 a 20, si alguien puede leer. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 testigos contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. 20. Les digo la verdad, todo lo que
prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. ¿Qué es el versículo más conocido entre estos versículos? Es 20. ¿No? Que entre dos o más ustedes reunidos, ahí estoy yo. Pero ¿qué es el contexto de estos versículos? ¿De qué está hablando? La disciplina eclesiástica en la iglesia. No está hablando si Dios esté o no, Dios está. Pero está hablando de manera particular cuando haya un juicio, un caso ante la iglesia de un creyente profesado que anda en pecado, no arrepentido, y que ellos deciden expulsar o excomunicar ese miembro, que Dios está presente. O sea que su palabra será respaldada por el mismo Dios. Que lo que ellos decidan, el veredicto que ellos den, Dios lo va a honrar, Dios lo va a ejecutar. Es decir, reunimos todos y hay un hermano o una hermanita aquí que está en pecado y no quiere arrepentirse de plano. ¿Sí? ¿Qué hacemos? El tercer paso, lo presentamos ante la congregación, tenemos un procedimiento, damos un juicio y decidimos como iglesia unida si es que sí es miembro o no es miembro, si está dentro de o está fuera de. Y dice Dios: yo voy a respetar, yo voy a honrar esa decisión, pero que ustedes se pongan de acuerdo en la tierra, voy a honrar en el cielo. No hemos hecho esta parte. No hemos sido pocos, hemos sido desunidos, hemos sido sin membresía, hemos sido no con disciplina, entonces no hemos obedecido a esta marca. Y para volver a ser una iglesia de reforma, de la Biblia, obediente a Dios, necesitamos una estructura que permita la disciplina eclesiástica. ¿Vale? Número 11, marca 11. Marca 11 es evangelismo y misiones. Y vamos a ver eso en Efesios 4. Efesios 4, versículo 11. Yo se los leo. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles y otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Evangelismo y misiones. ¿Quién tiene que hacer el ministerio? ¿Quién tiene que hacer las misiones según esto? La misma iglesia. Dice Dios: yo he dado apóstoles, profetas, maestros, pastores, todas esas posiciones, esos líderes, yo les doy a la iglesia para que la iglesia sea capacitada y la misma iglesia haga la obra del ministerio y en misión. ¿Ya lo vieron? ¿Cuál es el concepto que manejamos muchas veces en la iglesia? ¿Quién hace todo el ministerio? ¿Quién es el ministro? ¿El pastor nada más? Y eso, según esto, es erróneo. Ustedes deben de estar haciendo el ministerio.
No yo les capacito, yo les entreno, yo les enseño. ¿Para qué? Para que cumplan la misión, para que compartan su fe, para que vayan de una misión si Dios les llame. Eso busco, eso quiero. Yo soy misionero. Yo vine aquí con ese chip, con esa mentalidad. Necesitamos ir, necesitamos dar a conocer a Cristo donde sea, con quien sea, cuando sea. Pero si ustedes nada más me ven a mí como responsable del ministerio, estamos mal. ¿Están de acuerdo? Todos tenemos que poner de nuestra parte. Como dice el dicho, en nuestro grano de arena. Todos tenemos parte en esto, todos tenemos un ministerio. Tú tienes un ministerio. ¿Cuál es? ¿Lo sabes? Dios te llamó aquí para que volvieras parte de, para que fueras capacitado para la obra del ministerio, para lo que te llamó. Entonces, eso es una marca distintiva. Evangelismo y misiones no nada más es encerrarnos aquí donde estamos seguritos y salir allá afuera donde está peligroso, donde la gente nos va a rechazar, le van a decir cosas malas de nosotros, se van a burlar de nosotros. Pero vamos a crecer y vamos a caminar con Dios y vamos a volvernos obedientes a este punto. 11. Evangelismo y misiones. Número 13, 12. 12 es adoración. Adoración. Se encuentra en Romanos 11. Y todos ya lo deben de saber. Dice: oh, las profundidades de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que le fuera recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él se da gloria por los siglos de los siglos. Amén. 11:33 a 36. No, Romanos 11:33 a 36. Todo lo que hacemos tiene que culminar en un solo acto o una vida entera de actos, pero tiene que terminar en adoración. Todas las demás marcas, si no tenemos adoración, no somos una iglesia de Dios. Tenemos que adorarlo, y adorarlo no es como nosotros queramos, no es conforme a nuestro estilo, no es conforme a nuestra cultura. No, Dios tiene específicamente en su palabra instrucciones para cómo debemos de adorar, y eso se tiene que dar a conocer, porque damos por hecho, tenemos proyector, tenemos cocina, ya tenemos adoración, y Dios dice, no, eso puede hacer cualquiera, eso puede ser un concierto, entonces adoración, eso no. Yo quiero ciertas cosas de mi pueblo, de mi casa, de mi familia, para que sea verdaderamente adoración. Sí, soy grande y glorioso, me van a adorar por todos los siglos de los siglos, pero si van a ser una iglesia verdadera, tengo mandamientos, se tienen que obedecer si va a ser adoración. Entonces ese es el punto número 12. Y vamos a un capítulo más adelante, Romanos 14, para la conclusión, familia. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Sí? 5 minutos. Romanos 14,
Quiero que lo lean después en sus casas. Pero dice el título, aquí dice la ley de la libertad. Y este pasaje en sí establece que aunque somos cristianos, a veces conforme a la misma fe tenemos diferencias, ¿sí? Nuestra conciencia nos informa de una manera particular a cada uno. Y hay cosas que son esenciales para ser una iglesia, y esas 12 cosas hemos hablado. Pero hay otras cosas que son negociables, que la palabra aquí dice debemos de aceptarnos entre nosotros con las diferencias que tenemos, que no son esenciales, que son negociables. Podemos variar en nuestra opinión referente, de ejemplo, de la segunda venida de Jesús y cómo va a ser. Podemos a lo mejor diferenciarnos en cómo el tipo de vida, estilo de vida que tú llevas va a ser diferente tu estilo que mi estilo, tu expresión de la mía. Y tenemos que aceptarnos en amor en esas diferencias referente a las cosas negociables. Entonces quiero que lo lean después, pero el punto es esto. Mediten ustedes, consideran estos 12 puntos. Si ustedes están de acuerdo o no con que sean esenciales. Porque hay personas que podrían decir, pastor, es que no creo que oración es esencial. Creo que puede ser una iglesia sin tener oración. ¿Ok? Esa es tu perspectiva, pero ¿qué crees? En esta iglesia, las 12 marcas esenciales que estamos estableciendo van a ser estas que hemos tocado el día de hoy. Entonces tienes tú que considerar y meditar si es que tú estés de acuerdo con estas marcas esenciales de la iglesia Agape Aragón, iglesia reformada. Si tú consideres que esas cosas son reflejos de la instrucción bíblica para una iglesia. Entonces les dejo este reto. Nosotros vamos a enseñar sobre estas bases esenciales. Aquí en esta iglesia se va a manejar las 12 marcas de esenciales para la iglesia. Y les exhorto en el Señor que con sus notas o con la grabación después o en su tiempo personal, o si necesitan preguntar o buscar guianza, aquí estoy para servirles. Y quiero que cada uno de nosotros entendamos por qué estas 12 marcas, por qué son importantes, por qué son esenciales. Porque esa va a ser la dirección que esta iglesia va a ir. Y si usted de verdad, o no comprenda o no esté de acuerdo, pues estamos para servirles y platicar de esto, de por qué no, o qué es lo que tú entiendes, o qué ves que yo no estoy viendo, ¿no? Entonces me pongo a sus órdenes en este sentido. Que cada uno de nosotros entremos en este tiempo de membresía unánimes. Que cada uno de nosotros podamos comprometernos, sí con el uno al otro, pero sobre todo con el Señor. Es decir, quiero, Señor, ser reformado en mi vida, quiero ser bíblico. Quiero ser como tú me mandas ser. Y lo voy a hacer a pesar de lo que yo siento, a pesar de lo que pienso. Si tú lo digas, Señor, lo vamos a hacer. Amén. Pónganse de pie, familia, vamos a hacer. Gracias, mi Dios, por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque nos define, Señor, qué es lo más esencial y qué es secundario o qué es negociable. Porque estás derramando gracia y misericordia sobre este pequeño cuerpo de creyentes, Señor, para revelar a nuestras vidas
la dirección en cual necesitamos caminar. Pedimos, Señor, sensibilidad hacia ti, Señor, que durante este tiempo podamos escuchar claramente de tu voz, que tú orientes cada persona individualmente respecto a esta decisión que vayamos a tomar o no, Señor. Si es que debamos de unirnos bajo estas marcas, bajo esta iglesia, bajo este nombre o no, Señor. Acláranos, háblanos, Señor. Revela la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.